que las vistas sencillas no nos permiten. Entonces hagamos una vista auxiliar múltiple de un punto, ¿okay? En una dirección cualquiera, digamos que no tendría importancia en este momento en qué dirección. Entonces digamos que una primera vista de un punto para nadie es un secreto que puede hacerse como así, ¿okay? Que voy a hacer proyecciones perpendiculares a la línea entre vistas que defino, ¿okay? Y proyecto esto por ahí, con el compás traslado medidas. Okay. Traslado la ubicación, en este caso la altura a la que está A respecto del plano horizontal. Eso sería en mi auxiliar primaria, ¿ok? Y digamos que yo quiero observar A en esta otra dirección, ¿ok? Por ahí. Y entonces voy a hacer una vista auxiliar que va a ser de una primaria a una secundaria, ¿ok? Entonces puede haber un montón de vistas que sean tipo 1, 2, ¿ok? Si yo hago otra por acá, donde voy a proyectar desde la primaria, también se llamará 1, 2. Entonces acuérdense que esto era una nomenclatura que simplemente me definía que las proyecciones provienen de una primaria y dibujo en una secundaria, ¿ok? O sea, no puede haber una 1, 3, por decir algo. No es un consecutivo. Entonces me vengo para acá, hago una proyección perpendicular y digo que la distancia a la que se encuentra A en la secundaria es esta de acá, que de mera casualidad me quedó exactamente igual que la que traía de acá, pero eso es mera coincidencia, digamos. O sea, simplemente fue que lo coloqué y quedó exactamente igual. Entonces esta distancia a la que se encuentra A, pues será esta distancia. O sea, la distancia que me alejo de 1 es la distancia que me alejo de 1 para allá. Entonces en la segunda vista vamos a decir que esto es una distancia a la que está A, tengo que pasarlo para acá como una distancia a la que está A, y esa es la forma que van a tomar mis proyecciones. Esto de acá entonces va a ser A en mi vista secundaria, ¿ok? ¿Qué es esto? Esta flecha. Esta flecha. Arriba y abajo, ok. ¿Y esto? Sepa, es que será esa carajada, digamos, un desastre ya. Ok. Ya eso no corresponde, digamos, ni a una altura, ni a una profundidad, deja de ser una distancia que puede ser medida respecto de algún plano principal, ¿ok? Ya ahí yo estoy viendo como desde adelante, y desde atrás y desde la izquierda, ya estoy viendo en el espacio, ¿ok? Entonces no se preocupen estrictamente por saber qué es esto, pero en una secundaria, ¿verdad? En la primaria, si yo les pregunto, manda, ¿verdad? O sea, en este nivel ya deberían saber siempre en una primaria qué es eso. Pero sí es importante que ustedes sepan más o menos hacia dónde está alguna dirección específica. Por ejemplo, si yo les preguntara una flecha como esta, que estrictamente aquí se vería en punta, ¿hacia dónde apunta? Hacia adelante. Entonces eso podríamos decir que está apuntando como hacia el sur franco, por decir algo, ¿okay? Hacia adelante, adelante, adelante. Entonces yo sí podría llegar a determinar más o menos hacia dónde se ve adelante en esta vista, más o menos, ¿ok? Entonces, ¿cómo hago eso? Bien, si esto realmente fuera una recta, esta flechita fuera una recta, ¿qué tipo de recta es?
duro. Suave. No era la respuesta que esperaba, pero es que como es tan, digamos, un eje principal, también puede ser de perfil. No es de perfil. ¿Qué otra? Es una RH. Ok. Aunque si tienes razón. Si es paralela a la de perfil. También. Es el RH y el RP. Ok. Entonces, de hecho por eso aquí se ve en punta. Entonces, si es RH y RP, aquí tendrá que verse horizontal, ¿cierto? Quiere decir que tendrá que verse paralela a la línea de entrevistas. Entonces yo puedo proyectar la punta de esa flecha y pasarla para acá. Y decir que por ahí anda adelante. ¿Ok? Realmente aquí esta recta se ve deformada. Entonces yo sé que por ahí anda adelante. Pero no más que eso. Voy a darle un poquito de zoom si quieren para que... Ok, por ahí anda adelante. Entonces, para saber hacia dónde apunta adelante, más o menos por ahí, necesito hacer una vista, necesito hacer una proyección de esa distancia. Ok, esto es paralelo porque la distancia que yo traslado esta flecha es esta misma. Entonces me queda paralelo, porque la recta es completamente horizontal. Y esta distancia yo la paso para acá y yo sé que la distancia que me alejo de 1 es esta de acá, la paso hacia mi auxiliar secundaria y entonces esto de acá es adelante más o menos en mi auxiliar secundaria. ¿Ok? Eso es todo lo que puedo definir para efectos de saber qué es adelante, atrás, izquierda, derecha. ¿Okay? Igual yo puedo definir qué es izquierda, llevarlo para acá, hacer cosillas de ese tipo, digamos. Entonces, esta flecha por lo menos me ayuda a saber qué está más adelante que qué está más atrás que qué. ¿Dudas hasta aquí de ese? Ok, esta de la flecha, pongámosle F, digamos, es esta de la flecha. Okay, lo que me alejo de 1 es lo que me alejo de 1, siempre. O básicamente lo que mido en esta vista no es lo que mido en la anterior, sino en la tras anterior, siempre respecto a la línea de entrevistas. ¿Ok? Disculpe, ahí en la última, ajá. Digamos, a donde tira la cabeza de la flechita, ¿cómo sé que es tan largo de mi punto A hacia el B? Ok, esto es exactamente lo que acabamos de decir, es respecto de la línea de entrevistas. Esta F, medio de línea de entrevistas es esta F. ¿Ok? Listo, entonces, eso para efectos de un punto. ¿Ok? Correspondientemente a una recta, digamos, yo podría hacerle cuantas vistas yo quiera. Pero ya habíamos visto cómo poner una recta en tamaño verdadero y digamos que ocupábamos solamente, o en longitud verdadera, y ocupábamos solamente una vista simple. Entonces, lo que sí resulta importante es obtener el tamaño verdadero de un plano. ¿Okay? Lo habíamos hecho con vistas auxiliares simples siempre y cuando el plano fuera un plano inclinado. Entonces aparecía de filo en una de las vistas principales. Pero cuando el plano es oblicuo, como en este caso, requerimos de cierto trabajo adicional. Entonces la forma de poner un plano de filo utilizando vistas auxiliares múltiples es haciendo una vista auxiliar que me ponga el plano de filo y después una secundaria paralela a el plano de filo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo poníamos el plano de filo? Trazábamos una principal del plano, puede ser RH o RF, esta está cayendo sobre AB, entonces me voy sobre AB. Esto hace así, ¿ok? Esta es la LV. Para poner el plano de filo, eso correspondía a la dirección de plano, entonces yo iba a hacer una vista auxiliar perpendicular a la dirección de plano. Entonces me vengo para acá y hago, vamos a ponerme por aquí,
una vista auxiliar tipo H1 que es perpendicular a la dirección de plano, y traslado B y traslado A. Ok, reviso que las proyecciones de A y de B y de C correspondan, y entonces los que me quedaron en los extremos son A y B. Entonces yo digo que esto es B y yo digo que esto es A. Ok, entonces de nuevo esto es A, esto es B, y C debería ser un resultado que coincida con lo que tengo en F. Entonces esto es C. Me vengo a tomar C y corroborar que lo que tengo por acá está bien. Ok, en efecto me da. Entonces tengo el plano de filo bien trazado. Si me pidieran la pendiente, tengo que medirla en esta vista. Si me pidieran la dirección de plano, tengo que medirla acá. Si me pidieran la dirección de pendiente, responde una flecha que es perpendicular a esta y que en este caso va para arriba. Ok. Ahora, les dije que para hacer o poner el plano en su tamaño verdadero, tengo que hacer una vista auxiliar paralela a este plano de filo. Entonces me vengo para acá, trazo una paralela y esta señora se va a llamar 1, 2, ok, y hago proyecciones perpendiculares a esto de acá. Ok, ¿qué distancias mido? Bien, me vengo para acá y digo que esto es B y lo trazo desde la línea entre vistas. Ok, me vengo para C y lo trazo desde la línea entre vistas, y esto es A y lo trazo desde la línea entre vistas. Ok, este se me fue bastante allá. Se ve, ¿no? Ok, de nuevo, esta distancia A la paso para acá, esta distancia C la paso para acá, esta distancia B la paso para acá. Entonces esto es B. Profe, la vista auxiliar siempre va en paralelo al plano. ¿Va de nuevo? La vista auxiliar siempre va en paralelo al plano. La segunda, donde yo quiero poner el plano en su tamaño verdadero, siempre va paralela al plano de filo. ¿Ok? Era exactamente lo que hacíamos cuando teníamos un plano inclinado. Hacíamos una vista auxiliar paralela al plano de filo. Esto está bien. Esto es importante porque se me llega a meter en la solución, o digamos en el espacio del otro dibujo. Porque al final, si yo alejo la primera vista un poco, o mucho, dijéramos, y obtengo el plano de filo por acá, lo que yo aleje esta vista es lo que se me va a alejar esta segunda para acá. ¿Ok? Si yo agarro y pego esta primera vista mucho, posiblemente esto me habría quedado más acá y todo esto me habría quedado más cercano a la vista primaria. Pero si yo me acerco demasiado al dibujo y de repente tengo que construir algo aquí encima, es probable que la solución final me vaya quedando encima de vistas auxiliares. Entonces, de ahí es un poco de práctica lo que ustedes tienen que ir haciendo para que se den cuenta más o menos cuánto alejar las vistas auxiliares. ¿Ok? Entonces, este plano de acá está en su tamaño verdadero. ¿Quedó claro de dónde medí A, B y C para llegar acá? Esto está en tamaño verdadero. Yo podría perfectamente entonces pedirles el área de ese plano. ¿Ok? Igual ustedes definen una base, toman una altura y hacen el cálculo. ¿Dudas? Les doy un chance.
paralela a esta. Ajá, sí, porque todas las proyecciones que yo haga de aquí para acá tienen que ser perpendiculares al lente, tienen que ser para el lente. La vara es, digamos, Es la ubicación desde esta lente hasta la punta de la flecha es esta. Y entonces quito la punta de la flecha y hago la punta de la flecha. pero digamos, ¿qué tan así o qué tan lejano tengo que hacer? Se tiene que ver paralelismo también respecto a esta contra esta flecha. Pero entonces eso está bien. No se ve tan paralela. O sea, que Tiene que ver paralelismo, digamos. O sea, debiste haber hecho esta proyección paralela a esta. Porque tiene que ver 90 grados con todas las proyecciones que hagas respecto a esta línea de proyección. no, esa está paralela. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Digamos, la pregunta es, pues, digamos que, No, pero no sí. Esa con esta. eso también. Pero entonces, digamos, ¿qué tanto tengo que hacer así, digamos, capaz de hacer una pregunta, digamos, cuánto tengo que abrir? No, es que en realidad depende de eso, porque la flecha en esta, o sea, la flecha en esta, como esa recta, tú me dijiste que era el perfil horizontal, aquí, en la vista auxiliar, realmente hace esto, esta es tu flecha, y entonces ahí te sirve tu cuerpo, entonces tendrías que haber proyectado, era esta punta de flecha. ¿A qué distancia? Ahora te agarro esta y la paso. Ok, sí, esa era la pregunta. Ok, digamos, mientras yo más acerco esta vista, por ejemplo, el punto C, como verás, esta solución me va quedando más para acá. Y esta distancia más es más pequeña, pues me queda más para acá. De hecho, ve que vos que menos encima de ahí, porque tomas una distancia más cercana. Entonces, eso es todo. Digamos, lo que yo más haré en la primera vista, se me va a ir todo lo demás. Nada más ese cuidado. Pero si yo me acerco demasiado lo primero, yo tengo que cuidar eso después ahí, se me puede enredar. Para el entrevistas y medidos desde el entrevistas. ¿Por qué fue que esta es perpendicular Porque es una reacción, es paralela, ¿verdad? Bueno, paralela a la entrevistas. ok, eso no paralela. Sí, porque es reacción. O sea, es una recta que está pensando hacia el frente. Pero eso entonces sería que Perpendicular a las proyecciones. Sí. Y digamos, y aquí que estoy viendo, yo soy las piedras, por acá, por abajo y arriba, por el lado. Y aquí que estoy viendo, Bueno, o sea, bien, podría llegar a saber, pero no me decir. digamos que ¿Quieres pensar en eso? aquí arriba, Exacto, y lo que sabes es que por ahí anda el frente, aunque esta recta está deformada y esta que sí aparece en luz verdadera, sabes que el frente es una punta para allá. Entonces, podemos decir qué cosas están más al frente que A o más atrás que A. ok, entonces solamente da Lo que vaya en esa dirección está más al frente que A. Eso por lo que puedes ir sacando, digamos, a una distancia muy. pero el punto más hacia Bien, otra cosa que no podíamos hacer con vistas auxiliares simples era obtener la vista en punta de una recta. O digamos que requeríamos de que la recta fuera principal para ya tenerla en LV. Entonces, cuando tratábamos de hacerlo con una recta que era oblicua, se nos complicaba. Entonces, ¿qué se imaginan con lo que ya hemos visto que hay que hacer para poner una recta en punta? hacer una vista auxiliar paralela Excelente. ¿Qué más? y luego una perpendicular a la mítica. Perfecto. Ok, exactamente eso. Primer paso, yo voy a hacer una vista auxiliar paralela a la recta para tener la recta en LV. Y desde esa primera vista, donde tengo la recta en LV, voy a hacer una vista auxiliar que sea perpendicular a la LV. Entonces voy a tenerla en punta. ¿Cómo hago eso? Entonces simplemente me vengo, tomo esta dirección por acá, hago una vista tipo H1, por acá, ¿cómo hago? Esto es B, esto es A. Coinciden en proyección.
defino que esto es B, lo paso hacia la proyección de B, ok, y esto es A, lo paso hacia la proyección de A, y esta es mi recta en longitud verdadera. Ok, esta es la LV. Lo que voy a hacer de nuevo entonces es una vista auxiliar perpendicular a la LV. Ok, me vengo para acá y hago una vista auxiliar tipo 1, 2, donde la distancia que tomo es esta primera, que tracé arbitraria. Okay. La distancia hacia B es la misma que la distancia hacia A, entonces es la distancia que traslado. Y esta recta, ¿cómo se llamaría aquí? ¿Qué nombre le ponemos? AB. Ok, A, B. Y esa es la vista en punta de una recta. ¿Qué pasa si le hago cualquier vista a esta recta, a esta vista de acá? ¿Qué pasa si le hago una 2, 3 acá? ¿Cómo obtengo la recta? ¿En qué condición? ¿No? LV. Excelente. Ok, en LV. ¿Por qué? Porque si yo tengo una recta en el espacio y yo pongo el observador a verla por aquí, la tengo en LV. Cuando el observador pasa para acá y la ve en punta, después no importa qué vista haga, siempre la voy a volver a ver en LV. ¿Ok? Eso es muy importante. Entonces, ¿qué habría pasado correspondientemente con este plano de acá? Si le hago cualquier vista, ¿qué pasa? ¿Cómo lo obtengo? Tamaño verdadero. No, ya está en tamaño verdadero. ¿Qué pasa si yo le hago una vista al tamaño verdadero? Filo, exactamente. No importa la dirección por la que yo agarre la vista, yo voy a obtener el plano de filo. Porque paso de verlo desde el frente a verlo por acá, o por allá, siempre a perpendicular respecto de cómo lo tenía. Entonces lo voy a ver de filo sí o sí. ¿Ok? Eso es muy importante que lo tengan claro. Ajá. ¿En el caso C estaría por debajo o por arriba? Suave. Me estás preguntando que del anterior. Sí, que yo haga otra 2, 3. Si haces una 2, 3, es que A, B y C van a quedar sobre la línea. ¿Y C estaría arriba de AB o abajo de AB? Sí, es que depende por dónde hagas la vista. O sea, si haces una vista cortando por aquí y viendo para allá, entonces probablemente te quede ABC. Pero si haces una vista como más hacia este lado, digamos, te queda ACB. Si haces por este lado, te queda CBA. Pero la vista tendría que paralela a qué. No, digamos, por eso yo estoy tratando de decir, cualquier vista que yo le haga a un plano de tamaño verdadero va a volver a quedar de filo. ¿Cuál? Es irrelevante, digamos. Cualquiera. ¿Okay? De todas las opciones que tengo infinitas, cualquiera que yo haga, me va a dejar el plano de nuevo de filo. ¿Ok? Bien, ángulo entre dos planos. ¿Qué habíamos dicho? Para obtener el ángulo entre planos, ¿qué hacíamos? La recta es la sección de filo. El concepto de filo de una recta no existe. Perdón, De punta, ok, exactamente. Yo sé que estás hablando lo correcto, pero ok. Poner la recta intersección en punta. Entonces, ya acabamos de hacer exactamente eso con una recta. Acabamos de poner una recta en punta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Bueno, poner la recta en punta y adicionalmente llevarnos los puntillos que existen por ahí. No pasa nada. Entonces, lo que vamos a hacer es... ok, primero tracemos los puntos que existen, a ver si coinciden. Esto es B, esto es D, esto es A, esto es C. Podríamos definir visibilidad de eso ya, sin hacer nada. ¿Cómo quedaría?
AC unido. Ok. Y lo otro, si no es gallo y gallina. Perfecto. ¿Por qué? ¿Cómo llegaste a esa conclusión tan rápido? Porque por arriba se puede ver que el otro plano está por detrás. Excelente. Ok. Es evidente, digamos, que el plano ABC está más atrás que el ADC. Entonces, si eso es así, aquí ya de inmediato yo puedo definir cuál es esa visibilidad. ¿Ok? Esas son cosas que ya tienen que tener rápido, digamos. Y si tira una Puede hacerlo, exactamente, digamos. Si tengo dudas, entonces tiro ahí un plano secante y me aseguro que lo que le estoy diciendo al profe está bueno. ¿Ok? Bien, entonces para poner la recta, intersección en punta, voy a hacer una vista auxiliar paralela a la recta. Entonces, aquí creo que me queda corta la escuadra de ángulos. Y esto es una vista tipo H1. Puedo empezar por la otra vista, no pasa nada. Ok. Entonces, vamos a ver. Ok, esto es C. Eso es B, esto es D, eso es A. Entonces estrictamente estoy pasando a C de primero para ponerla en longitud verdadera. Entonces esto es A y esto es C. Entonces por ahí anda C. Esa recta ya aparece en el V aquí, pero adicionalmente tengo que pasar el resto de puntos que me forman los planos. Entonces esto de acá sería B, sobre la proyección de B, y esto es D, perdón, esto es D sobre la proyección de D, siempre en medio de la línea entre vistas. Entonces eso es D. No voy a pensar en visibilidad en esta vista. Esto es así. Aunque bueno, si lo pensara, lo que está más cercano a la vista en este caso es B, entonces realmente podría hacerle visibilidad. No está tan complejo, sería así. Así. Y así. Ok. Esa es la vista auxiliar primaria, donde tengo la recta intersección en punta, en longitud verdadera, perdón. Entonces, ahora me toca hacerle una vista auxiliar perpendicular a esta dirección. Ok. Entonces básicamente me vengo para acá y hago una vista tipo 1, 2. Ok. Y entonces ahora sí, AC me queda en punta y lo que me interesa pasar es B y D. Ok. ¿A dónde está AC? Me voy desde la línea entre vistas, mido esta distancia que es única o igual para A y para C, defino esto de acá, esto se va a llamar CA y defino B, que está cerquita, por ahí, y defino D, que está un poco más lejos, por acá. Entonces
la unión de esto y esto me define el ángulo entre los planos. Debería quedar horizontal. Como horizontal, ¿no? No, ¿En dónde llega horizontal? aquí en la No. De hecho, ahí no es mera coincidencia, digamos, en realidad. Ya horizontal, aquí es no. Y en realidad lo que rige es esta distancia para acá y esta distancia para acá. Y como que aquí, de ahí, que haya quedado parece horizontal es mera coincidencia. Y se sabe que es el EU porque la velocidad es paralela a esa. Porque la auxiliar es paralela a la de la Sí. horizontal. Ajá. Si esta es paralela, entonces hago toda la vista. Cuando tengo el la hago perpendicular a esta y ahora todo lo mismo. ¿Listos? Ok. Dice recta que corte a otra en ángulo. Entonces, si me dicen que trace una recta que pase por C e interseque a la recta AB con un ángulo de 45 grados, ¿qué se les ocurre que hay que hacer? ¿Cómo podría yo hacer eso? O sea, con 45 grados en la realidad. Si alguien llega y agarra y hace 45 grados por aquí, evidentemente está equivocado. O lo hace por aquí, evidentemente está equivocado. ¿Qué hay que hacer para que yo trace una recta que tenga realmente 45 grados respecto de una recta que está en el espacio de ese oblicuo? ¿Dónde realmente yo podría medir esos 45 grados? La CLU. Bueno, la recta tiene que estar en LV, eso sí es un hecho, para que cumpla los 45 grados respecto de la otra. Pero ¿cuándo puedo tener yo esa recta en LV? ¿Dónde la puedo trazar? Hacer una auxiliar paralela a la recta. ¿A cuál? A la de arriba. Vamos a ver, tal vez lo mejor es pensar que las dos rectas deberían estar en LV. ¿Cómo hago yo para tener las dos rectas en LV al mismo tiempo?
¿Cuáles eran ¿Cómo podía yo formar planos? ¿Cuáles eran las opciones que tenían 4? Bueno, una de las formas era decir que un plano es una recta y un punto. Y eso que tenemos ahí es estrictamente una recta y un punto. Entonces, si yo agarro ese plano ABC y lo pongo en su tamaño verdadero, todas las rectas que pertenezcan a él van a estar en longitud verdadera. Absolutamente todas. Entonces, yo voy a estar viendo ese plano de filo. Tengo AB en longitud verdadera y la otra que trace también va a estar en longitud verdadera. Ahí puedo medir los 45 y devolverme en proyección. Entonces, de nuevo, lo que yo voy a hacer es imaginarme un plano ABC. Por ahí, por acá, por ahí, y cierro ese plano ABC y digo que voy a poner ABC de filo. Entonces trazo un RH, la convierto en LV. Esta sería la LV. Entonces hago una vista auxiliar que sería perpendicular a SLV. Y entonces traslado B, traslado A, reviso que aquí coincidan en proyección y de una vez tengo que medir. Entonces me interesan B y A, se lo corroboro. Esto es B, que anda por ahí. Esto es A, que anda por ahí. Esto debería ser C, que lo corroboro. Eso es C, que está bien. De nuevo, este plano está de filo y para ponerlo en su tamaño verdadero básicamente tengo que hacer una vista auxiliar paralela al plano de filo. Entonces me vengo a buscar paralelismo respecto del plano de filo y hago una vista auxiliar tipo 1-2 y hago proyecciones perpendiculares a esto, esto y esto, y las distancias que traslado vienen siendo, esta es B, ok, esta es C, medios de la línea entre vistas, ok, eso es C, y esta es A. Y este sería el plano en tamaño verdadero, que no es estrictamente lo que me interesa. Me interesa trazar una recta que caiga con 45 grados respecto de la otra. Lo que sí me importaba es saber que esta recta ya aparece en el LV, porque el plano es en tamaño verdadero.
Entonces, para trazar una recta con 45 grados, básicamente me vengo para acá y tengo dos opciones. Desde C puede venirse para acá o puede venirse para acá. Entonces, de hecho, voy a hacer las dos, porque es importante que no queda dentro de la parte finita de AB, ni esta opción ni esta opción. Ok, entonces quiere decir que tengo dos opciones que me generan 45 grados. Aquí hay 45 y aquí hay 45. ¿Puede repetir cómo hizo esa recta? ¿Cómo hice la última? Estoy buscando 45 grados nada más, entonces coloqué una escuadra, digamos que me va a servir de base para colocar la escuadra de 45. Entonces desplazo esta y me vengo con el ángulo 45 y mido desde C, o le doy vuelta y mido desde C. Lo que me interesa es que tenga 45 grados porque es lo que me decía el enunciado, digamos, yo dije que era de 45. Entonces queda fuera de. Creo que si se va a la presentación decía 60 o algo así, entonces quedaba por dentro. Se la hicimos un poquito diferente. Entonces digamos que esto es D y esto sería D'. ¿Ok? Ambas cumplen la condición de tener 45 grados respecto de la recta AB. ¿Ok? No me están diciendo para dónde agarra. Si me hubieran dicho que el punto D tiene que estar más adelante o más atrás que algo, y entonces yo defino que es adelante y atrás aquí, ya yo me puedo venir para acá, ya saben cómo hacerlo con la flechita, y decir, ok, no puede ser este D, sino tiene que ser este D. Ok, porque solo me están descartando una opción. ¿Sí? Pero ambas cumplen. Al caso, como lo definimos, ambas cumplen. Entonces, resulta que si el plano aquí se veía de filo, vamos a ver, así, el plano también es infinito. Entonces yo puedo trasladar D' para acá o puedo trasladar D para acá. Ok, entonces esto es D, esto es D', y una vez que lo tengo ahí puedo devolverme hacia la vista primaria y decir que esto es D', haciendo proyecciones paralelas a las que traía, que eran perpendiculares a las entrevistas, ¿verdad? O podría definir, vamos a ver, voy a correr un poco, que esto es D. ¿Ok? ¿A dónde o a qué distancia aquí? Bien, si lo que yo medí aquí lo pasaba para acá, lo que yo mido acá lo paso para acá, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, esto de acá es D', que estaría sobre la proyección de D'. Ok. Y esto de acá es D, que estaría sobre la proyección de D. Y resulta que todos los puntos D, A, B y D' tienen que ser colineales. Entonces yo debería revisar eso. Esto es D. Entonces estrictamente deberían quedar exactamente sobre la misma D. Bueno, me quedo ahí más o menos. Esta quedó muy bien, esta no tan bonita. Ok, ahí está. Eso es D' y esto es D. Ok, quiere decir que esta recta cumple tener 45 grados y esta recta también cumple tener 45 grados. Y perfectamente yo puedo pasar esto para acá y esto para acá. ¿Y a qué alturas están aquí? ¿Desde dónde mido? ¿Cuál? H1. Ok, como estas son alturas, yo mido a qué altura está esta D', me vengo para acá, y a qué altura está D, que es súper chiquitilla, me vengo para acá. Y entonces esto es D. Estrictamente deberían ser colineales también. Entonces esto debería ser
Ok, eso de ahí, de prima, y esto es D. ¿Ah? ¿Cómo es eso de lo colineal? Es que los puntos D y D' están sobre la recta AB, que es infinita. Entonces, aquí son colineales. La colinealidad se mantiene. Aquí, bueno, el plano se ve de filo, entonces todo es lineal, ¿verdad? Pero aquí tienen que ser colineales porque aquí lo eran. Y aquí tienen que ser colineales porque aquí lo eran, aquí lo eran. Están sobre la recta AB. O sea, si yo hubiera dicho que eran 60 grados y esto quedaba aquí, esto quedaba sobre la recta AB, entonces lo pasaba de aquí a la recta AB y esta distancia tendría que haber sido la misma que esta, y lo pasaba hacia la recta B. Ok, ya lo hago, si no, toquecito. D y D'. Quiere decir que los que cumplían 45 grados es esta. Ok. Esas serían rectas que cumplen 45 grados respecto de la recta B. Si me hubieran dicho 60 grados, yo hubiera hecho algo así. O sea, el punto que obtengo como resultado pertenece a la recta B. Hago así, pero ya me moví. Hago así y digo, tiene que cumplir 60 grados. Bien, esto tiene que quedar como por aquí. Entonces resulta que desde aquí hacia la recta B, digamos que esto es E, y aquí hay 60 grados. Entonces E está sobre el plano de filo. Simplemente me vengo y defino que esta proyección hace así, sobre el plano de filo, esto es E. Pero como E pertenece a la recta, entonces esto lo proyecto paralelo a esto es E, sobre la recta. ¿Qué es el tema? Que D y D' me quedaban fuera, entonces tengo que extender un toque la recta. Entonces, por eso el tema de colinealidad. Si me vengo a proyectar hacia acá, E va a estar aquí, sobre la recta B. ¿Dudas? Profesor, vamos a tener que trabajar con niños que corten así en ángulos como 60, 45, 30, que se sacan con las escuadras, digamos. No. Ya sabemos desde el principio del curso cómo trazar cualquier ángulo, ¿no? Había dos métodos. Y ustedes tienen un transportador. Entonces, no precisamente. Bueno, es como así. Ok. Bien. Hasta ahí todo bien. Ok. ¿Qué condición tenía que cumplirse para que una recta fuera perpendicular a otra? Desde relaciones espaciales. Y lo dijimos hace rato. Que una CLV se vea perpendicular a la otra. Entonces, para poner una recta perpendicular a otra, aquí yo no cumplo la condición. Okay, esta recta es oblicua, y si yo quiero trazar una recta que sea perpendicular a AB y que baje respecto de P, digamos, o que pase por P, yo no puedo simplemente llegar a hacer una perpendicular, porque no se cumple que esta esté en LV. Y tampoco estaría haciendo la otra perpendicular, pues la estaría haciendo oblicua y no se vería como perpendicular en este caso. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer para trabajarlo con vistas auxiliares múltiples? Yo voy a hacer una vista auxiliar donde la recta AB se observe en LV, o sea, una vista auxiliar paralela a la recta, y después voy a colocar esa misma recta en punta, de forma que puedo trazarla perpendicular. Ok, ¿cómo hacemos eso? Simplemente una vista auxiliar paralela. Vamos a ver si me da esta chance. Ok, me vengo para acá. Trazo una vista auxiliar tipo H1. Podría empezar también por F, digamos, no hay ningún problema. Si no me están pidiendo información específica de pendientes y demás, no pasa nada. Ok. Hago proyecciones perpendiculares a la línea entre vistas. Por acá
por ahí y esto es P, y reviso que A hacia A, que B hacia B y que P hacia P. Ok, entonces paso a B, eso es A, lo paso a la proyección de A. Esto es B, lo paso a la proyección de B. Esa recta entonces ahí está en LV. Y P va a estar un poquito más largo. Ok, esto es P. Si ya una se observa en LV, pues yo podría definir de una vez una recta que cae perpendicular a esta y se acabó el ejercicio. Ok, o sea, yo podría definir solo con una vista primaria perpendicularidad en este caso. Sin embargo, siempre hacemos una vista auxiliar perpendicular a esta LV para asegurar una cosa. Ok, bien, si yo tengo eso ahí, esto es una vista tipo 1-2. ¿A qué distancia está B? A esta. A B la observo en punta y se va a llamar A, B de hecho. Entonces se llama A, B y yo defino que por aquí anda P también. Y P estará a esta distancia chiquitilla. Ok, eso es P. Y esto sería una vista de la recta que podríamos llamar PQ y que tendría que ser perpendicular a la recta B para que cumpla que es perpendicular y una está en LV, ya que hay una recta perpendicular, o sea, esto de fijo es Q. Pero por definición la distancia PQ es la distancia más corta que existe en el espacio desde P y hacia la recta AB. ¿Okay? Entonces, si me están pidiendo la distancia más corta, o sea, obtenga la distancia más corta que existe desde el punto P hacia la recta AB, esa distancia yo no la puedo medir aquí, porque esta recta está deformada. Lo que cumple es que Q es Q, pero la distancia yo la vengo a medir en esta vista, donde sí está en LV, porque resulta que esta y esta me quedan paralelas. Entonces, al poner la recta AB en punta, de inmediato yo estoy obteniendo la distancia real, que es la distancia más corta que existe entre P y la recta AB, pero hasta esta segunda vista. ¿Ok? Entonces, si solo me piden perpendicularidad, de hecho podría utilizar hasta relaciones espaciales. No estoy haciendo más que cumplir eso. Una recta que está en LV y la otra que puede estar deformada siempre y cuando ellas se observen en perpendicularidad, digamos. ¿Ok? Sí. Entonces, estrictamente lo que yo observo aquí sería A, Q, B. Pero bueno, por ahí anda Q también. Como lo pido de último, lo pongo ahí después. Ahora,
Si yo me vengo para acá, para terminar el ejercicio, yo necesito definir a dónde está Q en H y F. ¿Okay? Q está sobre la recta B, que sería esta distancia de acá. Obviamente yo sé que si yo paso esta distancia para acá, está bien, esto es Q. Y si yo me vengo a trasladar Q hacia AB en la frontal, esto es Q. Y entonces esta es mi recta PQ. Y esta es mi recta PQ. ¿Cómo corroboro que lo que hice aquí está bien? La distancia que existe desde H hasta Q debería ser esta distancia. Debería haber quedado bien. Ok, entonces esa es la recta perpendicular a la recta AB que pasa por el punto P, o bien es la distancia más corta que existe desde P hacia la recta AB. Y dependiendo de lo que me pidan, yo voy a tener que hacer esta segunda recta, porque aquí no puedo medir esa distancia mínima. Y me pueden decir que este dibujo está a escala 1/25.000 y cuánto es esa distancia. Ok, sí. ¿No? ¿Dudas? Fácil. Yo me perdí un toque, pero en el otro ejercicio, en el recta, Este. sí, digamos, era que cuando yo paso de prima y D a la frontal, de uno con... A la frontal. Y yo proyecto para abajo y lo que tengo que definir es dónde está D' y dónde está D. Debería ser esta altura, pasarla para acá. Y yo sé que debería quedar colineal respecto de AB. O sea, por todo lado lo puedo ir cerrando para asegurar que me está quedando perfecto. Y después de prima el 1 con C. Sí, porque lo que estoy buscando realmente es la recta que corta la otra en ángulo. O sea, la recta AD o AD', que es la que forma 45 grados respecto de la recta B. O la que forma 60 grados, que sería CE. O sea, al final lo que yo necesito es dibujar esa recta. Me están pidiendo que dibuje una recta que forma 45 grados con la recta AB y pasa por C. ¿Ok? ¿Qué más? Ok, muchachos, sacamos la hoja K2 entonces. Ok, lo primero que tiene esa recta, esa hoja, perdón, es lo que acabamos de decir. Entonces repitámoslo, por favor. Creo que es hasta el mismo ejercicio. No, lo brincamos para no perder tiempo. Distancia más corta de un punto en la recta es estrictamente la distancia que cae perpendicular. Entonces es lo que acabamos de hacer. Por eso les decía que en la segunda vista se ocupa. Yo les digo medir. Sí, todavía la perpendicular. Y ahí 90, sí. Hay que meterle mucho para el examen que viene. Ok, de nuevo muchachos, la distancia más corta se mide aquí, ¿verdad? En la segunda. Ok, aquí esa recta aparece deformada. Aquí es donde aparece en el EV. Por eso es importante la segunda vista.
Ok. Ok, si me piden obtener, y a partir de ahora vamos a comenzar a ver método de la recta y método del plano de forma muy constante. Si me piden la distancia más corta entre rectas que se cruzan, no que se intersecan, ¿cuál sería por definición esa distancia? ¿Cuál es la distancia más corta entre dos rectas? La perpendicular a ambos. La perpendicular a ambas, exactamente. Entonces, tengo que cumplir que la recta que yo ande buscando sea perpendicular a ambas rectas, perpendicular a AB y a CD al mismo tiempo. Y entonces tengo dos métodos, el método del plano y el método de la recta. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, el método del plano, os den un toquecito para ver si hacemos algo más sencillo antes. Ok, el que acabamos de hacer hace ratito, como comenzamos trabajando con la recta y llegamos a obtener una recta que era perpendicular a otra, se llamaba método de la recta. Para ese caso, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. También podemos hacer ese mismo ejercicio, tal vez ahí, con el método del plano para no obviar que lo hicimos. Entonces, si me dicen, identifique la distancia más corta del punto P a la recta AB utilizando el método del plano, no es más que lo que acabamos de hacer para obtener los 45 grados o los 60 grados, pero teniendo 90. O sea, voy a inventarme un plano ABP, voy a ponerlo en su tamaño verdadero y ahí voy a trazar una recta que es perpendicular a AB, donde ambas se van a ver en longitud verdadera. Pues hagamos eso un toquecito. Ustedes, digamos, ya lo hice para algo más complicado, era 45 y 60, entonces de 90 es más sencillo. Simplemente llevo el plano ABP y lo llevo al tamaño verdadero.
Sí, digamos, en realidad hay que sentir, porque lo que estábamos haciendo era primero una perpendicular, luego meto el plano, meto la recta, meto el plano, meto la recta, pero ya vimos, digamos, como que me lo grité porque lo vi en otra cosa, entonces, esto es método del plano, ¿verdad? Para que lo apunten por ahí. Si distancia más corta, el método del plano. La que vimos antes era la distancia más corta, el método de la recta. Vamos a dejar un ejercicio de imagen, por favor. Pero eso cuando es un tamaño verdadero. Ahí todas las rectas están en tamaño verdadero, en magnitud verdadera. Entonces ya hay cuotas ahora perpendicular. ¿Cierto? Es del P. Ya ve, ya lo estoy mostrando como por ahí. Hace tiempo, ¿no? O sea, utilizando los cuadros. Claro, más o menos. Eso está ahí, digamos, suave, si yo hago el plano ABP, yo trazo en el X, la raíz de lo por aquí. Entonces, este plano, el filo va a estar. Si o sea, tenés que hacer un plano ABP. Sí, porque lo que es el plano, exacto. Ahorita estás trabajando con planos, el metate. Correcto. Estás poniendo el plano militar. Es exactamente igual que hicimos con la película de otro ratito. Nos inventamos para ustedes. Entonces, si nos piden un ángulo diferente a 90 grados respecto de una recta contra otra, digamos, solo puedo utilizar el método del plano, ¿verdad? No habría como un método de la recta que me resuelva eso tan fácil. Entonces, siempre que me pidan que construya una recta que tenga tantos grados respecto de la otra y no es 90, vamos a usar el método del plano. ¿Ya apuntamos eso? Vamos para tratar de 90 acá, es que vamos a hacer esto acá y lo está acá. Sí, la liso. dividió, pero a ver, puede ser. No, digamos el liso. Ya está. El liso ahí y entonces agarro este y le trazo 90 grados. Y como sacando la Buscando las alturas, exacto. y este punto de acá, Total de la recta. y lo tiro para el tiro acá. El oscuro, lo paso para acá, lo paso para acá, lo paso para acá. Todas. Ok. ¿Qué? Aquí hay otros nada más que 90 grados. No. Ese plano, sí, bueno, no sé si está bien. Pero está la recta, está mal. Vale, vamos a hacerlo. Esta distancia no es esta distancia. Va como si estuviera sacando la altura del triángulo para de los triángulos. Desde P. Mano de AB y la tira. Pero aquí influye. No, quedamos un poco raro. Porque la noti ya está sacando casi de 90. Casi que es PB, digamos acá. Entonces yo corro eso, me parece raro, ¿no? Esas no las de igual, ¿no? Eso, y ahí
ahí, bebé está 90, pero no me suena que fuera. ¿Desde dónde se Bueno, fue? vale. Se ve que No están los cables. Ay, pero esta no es. sí. Ah, bueno, sí, también. Vale, no parece. Hay que trazar una recta que pase por B y sea perpendicular a B. Ah, bueno. Aquí no. Entonces, Ajá. yo entonces, ah, ahí está el error, aquí no hay 90 grados. Entre estas proyecciones, Es esta. aquí no hay 90 grados. Si no hay 90 grados entre el límite de estas y eso, obviamente va a quedar mal todo. Sí, que pega punta. De esto, ¿por qué? O sea, vamos a ver. ¿Por qué? ¿Qué De será? esta, Sí, para ver. todas las proyecciones que yo haga tienen que ser perpendiculares a la recta. Entonces, ahí. Bueno, Bueno, aquí viene uno de los. ¿en qué ven los dos? ¿Sabes que puedo aplicar? Está mal. Y lo revisé aquí y no Pero no nada más. Sí, ¿qué hago el examen? Yo me decía. Y revisar, pero es que igual está apuntando demasiado. Este compás de una por una. Ya la vivo. La llorona no te crees más. Ya la viste, Es el compás de que no pasa algo para ¿Cómo tener la solución? así, más por ahí, más como eso. Como por ahí. A mí me quedaron perdidos, a mí me dejaron perdido en estos dos. Como esta también. Ya, man. O sea, ya, el tema de precisión tenés que arreglarlo con los instrumentos, digamos. ¿Ok? Entonces, de nuevo, utilizo un método del plano para hacer 90 grados o cualquier ángulo respecto de dos rectas. Si es son 90 grados, podría utilizar el método de la recta. Entonces, ahora sí, pasemos al de la derecha. Vimos método de la recta para hacer la distancia perpendicular, la distancia más corta, y método del plano. Pero usted dijo que el método del plano solo se puede usar. Digamos que algo solo se puede usar con el método del plano. Si me piden algo diferente a 90, uso solo método del plano. O sea, el único chance que tengo es que las dos rectas se vayan en LV, entonces tengo que llegar por fuerza a poner el plano de filo. El tamaño verdadero. Y no me queda de otro. Bien, ahora sí, dijimos que la distancia más corta entre dos rectas que se cruzan es la distancia que es perpendicular a ambas. Entonces, de nuevo, igual tengo método del plano y método de la recta. Vamos a hacer método del plano arriba y abajo pongo entre paréntesis método de la recta. ¿Ok? Es exactamente el mismo ejercicio, nada más vamos a llegar a la solución por dos caminos distintos. Entonces, yo tengo eso por ahí. Para utilizar el método del plano, lo primero que yo voy a hacer es inventarme un plano que sea paralelo a una de las rectas. O sea, más bien, tomar una de las rectas, la CD, y hacer un plano que contenga CD y sea paralelo a la recta B. ¿Cómo hago eso? Ya eso debería estar cocinadísimo. Si me dicen construye un plano que sea paralelo a la recta AB y contenga CD, ¿qué hago?
Podemos verlo, pues. Una recta que intersecte CD y sea paralela a B. Excelente. Ok, exactamente eso. Entonces, yo voy a tomar paralelismo respecto a B y digo, digamos que me voy a hacer un planillo triangular. Entonces voy a hacer una recta que pase por aquí y voy a tomar una paralela a B que nazca en D y hago como así. Ok, entonces ahora sí defino algún punto donde quiero que exista ese otro puntillo y digamos que le voy a poner O, y entonces hago así y digo, esto es O, y para que eso sea realmente O, ok, yo necesito hacer una proyección vertical. ¿Ese punto lo tiro dónde fuera, profe? ¿Ah? Ese punto Donde fuera, de forma que me quede fácil hacer un RH después. Ok, entonces hago como así, trazo esta proyección para arriba, esto es O, y entonces digo que me estoy inventando ese plano. Ok, vean, parece que pasa por A, pero es mera coincidencia. Ok, no tiene que pasar por A. Ok, entonces ese es mi plano CDO, que estrictamente es paralelo a la recta AB. Ok, yo voy a tomar ese plano y lo voy a poner de filo. Como es paralelo a la recta AB, estrictamente en la primera vista que yo tenga, me van a quedar como dos rectas paralelas, porque el plano lo voy a ver de filo y la recta la voy a ver deformada. Ok, entonces hago un RH, la convierto en LV, ok, y entonces trazo una vista auxiliar que va a ser tipo H1. Y digo, esto es D, esto es C, esto es A y esto es B. Ok, reviso que todo coincida, B, C, A y D, y traslado todos esos elementos. Esto es B, que iría sobre este, esto es D, que iría sobre este, esto es A, que iría sobre este, y esto es C, que iría sobre este. Entonces de nuevo esto es A, C, D y B, y estrictamente lo que me queda aquí debería ser dos rectas paralelas. Bueno, o más o menos. Ok, esto es AB, esto es CD, y tienen que quedar paralelos. Ok, ok, para que se cumpla perpendicularidad entre rectas, ya lo habíamos visto, uno tiene que verse en LV y ser perpendicular a las otras. ¿En qué condición aparecen estas rectas aquí?
deformadas, ¿ok? La vista en general no es paralela a ninguna de las rectas, entonces aquí se ve deformado. Quiere decir que la recta que yo construya tiene que ser LV para que realmente aquí haya perpendicularidad. Entonces, ¿cuál es esa distancia? Esa distancia es la que cae perpendicular a ambas, o sea, esa distancia es esta distancia perpendicular. El problema es que la distancia mínima está ubicada en un punto específico de esas rectas. Yo tengo que identificar cuál es. Ok, ¿qué voy a hacer en la segunda vista? Voy a seguir como con mi plano de mentiras, digamos, o mi plano de referencia, y voy a colocarlo en tamaño verdadero. Entonces voy a hacer una vista auxiliar paralela al plano, o sea, una vista auxiliar paralela a esta cosa de acá, que esto es exactamente igual que esto. Entonces hago una vista auxiliar de tipo 1, 2 y proyecto. Es mera coincidencia que B y D queden prácticamente en la misma proyección y que A y C también queden prácticamente en la misma proyección. ¿Okay? Es mera coincidencia, puede que me queden desfasadas. Ok, ahora sí, ¿a qué distancia está D a esta distancia? Esto sería D. ¿A qué distancia está B a esta distancia? ¿A qué distancia está A? Sería hasta acá. ¿Y a qué distancia está C? Sería hasta acá. Ok, de nuevo esto es C, A, y es mera coincidencia que quede sobre una misma línea. Okay, puede que incluso en la presentación, por un tema de precisión, ya sí se vean las dos líneas. Esto de acá es D y esto de acá es B. Entonces, esto es la recta CD y esto es la recta AB. ¿En qué condición se observan estas rectas? Aquí. Longitud verdadera, correcto. Estamos haciendo una vista auxiliar paralela a ambas rectas. Entonces se observan ambas en longitud verdadera. Y esta de acá va a ser la intersección en esta visual. O sea, la distancia mínima existe acá. Esa distancia mínima, o esa ubicación de la distancia mínima, yo necesito pasarla hacia mi vista auxiliar. Entonces esto va a ser PQ. Y entonces, si me dicen que cuánto es la distancia mínima, yo la mido aquí. Esta recta está en LV. ¿Por qué? Porque aquí aparece en punta. Esto es Q, P. Y habíamos dicho que si le hacemos una vista auxiliar a cualquier recta en punta, vamos a verla en LV. O la vista auxiliar, o la vista, digamos, adyacente a una recta, en una condición de punta, se va a ver en LV. Siempre. O sea, cualquier vista que esté a la par de una recta en punta se va a ver en LV. Entonces esta está en LV y ya cumple que tiene 90 grados respecto de ambas, porque de hecho la estoy haciendo sobre la proyección y la proyección ya es perpendicular a la línea entre vistas, que es paralela a las rectas. ¿Sí? Ok, eso es PQ. P está sobre AB y Q está sobre CD. Entonces yo me vengo, tomo P y utilizo proyecciones paralelas a las que ya traía y digo que P está sobre AB por ahí, eso es P, y que Q está sobre CD. Entonces eso es Q. Ok, anda por ahí y digo P está sobre AB y Q está sobre CD. Entonces esto es P y eso es Q por ahí. Ok, eso con los errores de precisión del caso, digamos.
podría quedar un pelín pateando para el otro lado, digamos ahí, pero no pasa nada. Ok, es porque queda muy cerca como de la intersección o la, digamos, el cruce entre ambas rectas. Hasta ahí, todo bien. Ok, ahora, si me dicen que obtengamos la distancia más corta, quitémosle un toque inclinado, la distancia más corta entre rectas que se cruzan por el método de la recta, entonces, correspondientemente, si yo me inventé un plano por allá, porque era el método del plano, ahora vamos a trabajar solamente con las rectas, o con una recta. Entonces yo voy a tomar una de las rectas y la voy a llevar hasta condición de punta, y la otra me la voy a ir llevando ahí simplemente de vista en vista. Entonces digamos que yo voy a tomar la recta AB, ¿ok? Y entonces que yo voy a hacer una vista auxiliar paralela a la recta B. Ok, entonces me vengo y hago una vista auxiliar tipo H1 por aquí y hago proyecciones perpendiculares. Esto es B, esto es A, esto es D, esto es C, y reviso que las proyecciones coincidan. Ok, esto es D, esto es A, esto es C, eso es B, todo bien. Entonces estábamos poniendo la recta AB en longitud verdadera. Eso es B y esto es A. Entonces AB aquí me va a quedar en longitud verdadera. Ok, ese es el LV. Y la recta CD va a estar en una condición deformada porque no hice la vista auxiliar paralela a ella. Esto es C, por ahí, y esto es D. Ok. Okay. Ahí no tengo nada más que una vista adicional de ese par de rectas. Lo único es que una de ellas aparece en el V. Pero si yo la pongo en punta, entonces yo voy a tener chance de hacer la perpendicular a ambas. Ok. Si yo pongo una vista auxiliar que sea perpendicular a esta dirección, por ahí, y esta vista se llama 1, 2, entonces yo puedo decir que esto de acá es D, que esto de acá es C, y que por acá andará AB, y entonces que AB está a esta distancia, eso es A, B, y D está como a 1 milímetro, casi que ni lo voy a medir,
está como ahí. Ok, y C. Esta distancia. Entonces C anda por aquí. Ok. Esto es C. Y esto es CD. ¿Cuál es la distancia más corta entre las dos rectas? La que es perpendicular a ambas. ¿Cuál es esa? Voy a trazar una perpendicular a la recta CD que pase por AB, que la veo en punta. ¿Ok? Entonces, hago como así. ¿Ok? Esa perpendicular de inmediato corresponde también a P, por ahí, y a Q sobre la recta CD. ¿Ok? Entonces, ¿en qué condición se observa esta recta CD aquí? Deformada. Entonces, por fuerza, esta tiene que ser LV para que realmente haya perpendicularidad respecto de CD con PQ. ¿Cómo aseguro que esta se ve en LV? La paso por la otra, Ajá, pero ¿cómo? que se vea perpendicular. No, perdón, paralela. ¿A quién? A la vista auxiliar, excelente. ¿Okay? Tiene que haber paralelismo respecto a la línea entre vistas para que aquí yo pueda asegurar que está en LV. Entonces, si yo esto le digo que esto es LV, de inmediato tengo que hacer que la proyección de Q sí la puedo pasar hacia la recta CD y decir que esto es Q para acá, entonces que esto es Q, pero que la forma en la que tendrá que verse esta recta aquí pues es con paralelismo respecto a la línea entre vistas. Entonces que esto hace así, o sea que esto es P. Okay, o sea, esta y esta son paralelas para que aquí yo pueda asegurar que esto está en LV. Okay, tiene que ser paralela a la línea entre vistas para que aquí sea una recta principal, dijéramos que fuera como un R1. Okay, y de ahí simplemente me devuelvo y digo esto de acá, que lo había proyectado en esta dirección, pues sigo proyectando en esa dirección y digo Q está sobre ¿cuál? CD. Entonces Q está sobre CD y P está sobre AB. Ok, entonces me queda P por ahí, Q por ahí, y me queda muy parecido a lo que tenía en la solución anterior. Debería quedar exactamente igual, si lo hacen en CAD debería quedar igual. Esto está sobre AB y esto está sobre CD. Entonces esto es Q y esto es P. Ok, formas de corroborar: esta altura a la que está P debería ser esta altura a la que está Q debería ser esta altura. Ok, y esa es la distancia más corta entre dos rectas por el método de la recta. La solución debería ser exactamente la misma a la del método del plano. Pero ¿me pueden pedir un método específico en el examen? Sí. Ok, yo puedo pedirles o decirles la recta AB y la recta CD simbolizan tuberías que están dibujadas a escala 1 es a 175. Entonces determine cuál es la distancia más corta entre las rectas y muéstrelas en H y F, pues eso corresponden a planta y alzado de planos constructivos. Entonces tienen que llegar a todo esto
y decirme a escala, medir esto y determinar cuántos metros son, ponerlos como una respuesta. ¿Dudas? Tengo una, pero con el programa de arriba. Ajá. ¿Cómo encontró PQ? Ok. Bien. La intersección entre estas dos cosas me define la ubicación de ambos. Entonces, al yo hacer una proyección hacia atrás, de inmediato estoy obteniendo PQ. Uno sobre AB y otro sobre CD. Y me voy proyectando para atrás. Y se acabó. Listo, muchachos. Si no hay más dudas, estamos